El nacimiento de la filosofía. Giorgio Colli. Noveno. Filosofía como literatura. A través de las transformaciones culturales de que hemos hablado, a través del entrelazamiento de la esfera retórica con la dialéctica y, sobre todo, a través de la generalización gradual de la escritura en sentido literario, fue modificándose paralelamente la estructura de la razón, del logos. Con aquellos discursos públicos de que la escritura es un aspecto, se puso en marcha una falsificación radical, ya que se transformó en espectáculo para una colectividad lo que no puede separarse de los sujetos que lo han constituido. En la discusión dialéctica no solo las abstracciones, sino también las propias palabras del logos auténtico aluden a vicisitudes del espíritu, que se captan solo con la participación en ellas, en una mezcolanza que no se puede dividir. En cambio, en el escrito, la interioridad se pierde. Hemos visto que la dialéctica en Gorgias, al menos parcialmente, da señales de convertirse en literatura. Pero solo con Platón se declara el fenómeno abiertamente. Ese fue un gran acontecimiento, y no solo en el ámbito del pensamiento griego. Platón inventó el diálogo como literatura, como un tipo particular de dialéctica escrita, de retórica escrita, que presenta en cuadro narrativo los contenidos de discusiones imaginarias a un público indiferenciado. El propio Platón llama a ese nuevo género literario con el nombre de filosofía. Después de Platón, esa forma escrita iba a seguir vigente y, aunque el género del diálogo se iba a transformar en el género del tratado, en cualquier caso iba a seguir llamándose filosofía a la exposición escrita de temas abstractos y racionales, e incluso ampliados después de la confluencia con la retórica a contenidos morales y políticos. Y así hasta nuestros días, hasta el punto de que hoy, cuando se investiga el origen de la filosofía, resulta extraordinariamente difícil imaginar las condiciones preliterarias del pensamiento, válidas en una esfera de comunicación exclusivamente oral, las condiciones precisamente que nos han inducido a distinguir una era de la sabiduría como origen de la filosofía. Por otra parte, el propio Platón es el que nos posibilita el intento de semejante reconstrucción. Sin él, que sin embargo fue el autor de una revolución tan fatal y definitiva, sería bastante difícil advertir el alejamiento de aquella era de los sabios y atribuir al pensamiento arcaico de los griegos una importancia mayor que la de una anticipación balbuciente. Los modernos han solido contenerse con esta última perspectiva, a pesar de la significativa y clara indicación de Platón cuando llama a su literatura filosofía, para contraponerla a la sofía anterior. Sobre eso no hay dudas. En varias ocasiones Platón designa a la época de Heráclito, de Parménides, de Empédocles como la era de los sabios frente a la cual él se presenta a sí mismo como un filósofo, es decir, como un amante de la sabiduría, esto es, como alguien que no posee la sabiduría. Además de eso, y en referencia precisa al valor de la escritura, existen dos pasajes fundamentales en Platón cuya importancia es decisiva para los fines de una interpretación general de su pensamiento y de su posición en la cultura griega. El primer pasaje es el mito contado en el Fedro sobre la invención de la escritura por parte del dios egipcio Teut, y sobre el don de ésta, destinada a los hombres, que Teut hace al faraón Tamus. Teut enaltece los valores de su invención, pero el faraón replica que la escritura es, desde luego, un instrumento de rememoración, pero puramente extrínseco, y que incluso, con respecto a la memoria, entendida como capacidad interior, la escritura resultará dañosa. Por lo que se refiere a la sabiduría, la que proporcione la escritura será aparente, no verdadera. Y al comentar ese mito, Platón acusa de ingenuidad a quien piense transmitir por escrito un conocimiento y un arte como si los caracteres de la escritura tuvieran la capacidad de producir algo sólido. Se puede creer que los escritos estén animados por el pensamiento, pero si alguien les dirige la palabra para aclarar su significado, seguirán expresando una sola cosa, siempre la misma. El segundo pasaje pertenece a la séptima carta. Hablando de su vida y de las experiencias dolorosas vividas en la corte del tirano de Siracusa, Platón cuenta que Dioniso II había pretendido divulgar en un escrito la presunta doctrina secreta platónica.
A partir de este episodio, Platón niega en líneas generales a la escritura la posibilidad de expresar un pensamiento serio. Y dice literalmente: ningún hombre sensato osará confiar sus pensamientos filosóficos a los discursos, y menos aún a discursos inmóviles, como es el caso de los escritos con letras. Pero después repite con mayor solemnidad todavía, recurriendo a una cita de Homero. Por eso precisamente, cualquier persona seria se guarda de escribir sobre cosas serias para exponerlas a la malevolencia y a la incomprensión de los hombres. En una palabra, después de lo que hemos dicho, cuando veamos obras escritas de alguien, ya sean las leyes de un legislador o escritos de otro género, debemos sacar la conclusión de que esas cosas escritas no eran para el autor la cosa más seria. Si éste es verdaderamente serio, y que esas cosas más serias reposan en su parte más bella. Pero si verdaderamente éste pone por escrito lo que es fruto de sus reflexiones, en este caso, es cierto que no los dioses, sino los mortales, le han quitado el juicio. Los intérpretes modernos no han tenido en cuenta debidamente esos dos pasajes platónicos. Se trata de declaraciones asombrosas y parece inevitable sacar de ellas la conclusión de que todo el Platón que nosotros conocemos, es decir, el conjunto de obras escritas que son sus diálogos y en el que se han basado hasta ahora todas las interpretaciones de este filósofo y todo el enorme influjo por él ejercido sobre el pensamiento occidental, todo eso, en definitiva, no era nada serio, según el juicio de quien lo escribió. Pero, en ese caso, ¿sería también toda la filosofía posterior, empezando por Aristóteles, en la medida en que presupone más o menos directamente un conocimiento y una discusión de los escritos platónicos, algo no serio? Ese es, al menos, el juicio anticipado de Platón sobre ella, dado que toda la filosofía posterior será algo escrito. En cualquier caso, para nuestro objetivo presente, falta observar dos cosas. Ante todo, que una interpretación general de Platón no puede prescindir de lo que hemos dicho. Y, en segundo lugar, que hay que contraponer la era de los sabios a la era de los filósofos, y que aquella merece de algún modo que se la coloque por encima de esta. En el periodo ateniense que señala el paso de una a otra época, el personaje de Sócrates pertenece más al pasado que al futuro. Nietzsche consideró a Sócrates como el iniciador de la decadencia griega, pero hay que hacerle la objeción de que aquella decadencia se había iniciado ya antes de Sócrates y además que éste es un decadente, no a causa de su dialéctica, sino al contrario, porque en su dialéctica el elemento moral va afirmándose a expensas del puramente teórico. En cambio, Sócrates es un sabio por su vida, por su actitud frente al conocimiento. El hecho de que no haya dejado nada escrito no es algo excepcional, conforme con la rareza y anomalía de su personaje, como se ha pensado tradicionalmente, sino que, al contrario, es precisamente lo que podemos esperar de un sabio griego. Por su parte, Platón está dominado por el demonio literario, vinculado a la tradición retórica y por una disposición artística que se superpone al ideal del sabio. Critica la escritura, critica el arte, pero su instinto más fuerte fue el del literato, el del dramaturgo. La tradición dialéctica le ofrece simplemente el material a plasmar. Y tampoco hay que olvidar sus ambiciones políticas, algo que los sabios no habían conocido. De la mezcla de esos dones y de esos instintos surge la criatura nueva, la filosofía. El instinto dramático de Platón le hace atravesar, como personajes con los que de vez en cuando se identifica, muchas intuiciones totales, exclusivas, a veces incluso antitéticas entre sí, de la vida, del mundo, del comportamiento del hombre. La filosofía surge de una disposición retórica acompañada de un adiestramiento dialéctico, de un estímulo agonístico incierto sobre la dirección que tomar, de la primera aparición de una fractura interior en el hombre de pensamiento, en que se insinúa la ambición veleidosa al poder mundano y, por último,
de un talento artístico de alto nivel que se descarga desviándose, tumultuoso y arrogante, hacia la invención de un nuevo género literario. En el intento de alcanzar esos resultados frente al público ateniense, Platón se encuentra frente a un competidor y adversario de notable talla, Isócrates. Ambos dan el mismo nombre a lo que ofrecen, es decir, precisamente filosofía. Y ambos afirman tender a un fin idéntico, la paideia, o sea, la educación, la formación intelectual y moral de los jóvenes atenienses. Ambos desean liberar la paideia de los fines particulares y a veces toscos que habían mezclado a ella los sofistas anteriores. Desean ofrecer el conocimiento y enseñar la excelencia. Solo que en Isócrates el camino divergente de la retórica, que con Gorgias se había apartado de la matriz dialéctica, se alejó demasiado del origen, y por lo demás él había traicionado incluso el carácter esencialmente oral de la retórica al convertirla en una pura obra escrita. En el caso de Isócrates, la transformación total de la retórica en literatura quizás se debiera a circunstancias accidentales, como a su timidez frente a los oyentes o a la debilidad de su voz. En cualquier caso, es notable la convergencia entre Platón y Sócrates con respecto a los fines y hasta cierto punto con respecto a los medios. La victoria sonrió a Platón, por lo menos a juzgar por su influencia sobre la posteridad. Lo que todavía hoy se llama filosofía deriva de lo que recibió ese nombre de Platón y no de Isócrates. La superioridad de Platón estriba en haber absorbido en su creación la tradición dialéctica, la tendencia teórica, uno de los aspectos más originales de la cultura griega. Y Sócrates permaneció ligado a la esfera práctica y política, además en conexión con intereses limitados e inmediatos. Así nació la filosofía, criatura demasiado compleja e inmediata como para contener dentro de sí nuevas posibilidades de vida ascendente. Las extinguió la escritura, esencial para aquel nacimiento. Y la emocionalidad dialéctica y retórica a un tiempo, que todavía vibra en Platón, estaba destinada a agotarse en un breve periodo de tiempo, a sedimentarse y cristalizarse en el espíritu sistemático. Hemos pretendido en sentido estricto ofrecer un cuadro del nacimiento de la filosofía. En el preciso momento en que nace la filosofía, nosotros la abandonamos. Pero lo que nos interesaba sugerir es que lo que precede a la filosofía, el tronco para el que la tradición usa el nombre de sabiduría y del que sale ese vástago pronto atrofiado, es para nosotros, remotísimos descendientes, de acuerdo con una inversión paradójica de los tiempos, más vital que la propia filosofía.